Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. El día de hoy iniciamos una serie de estudios sobre la doctrina del santuario y del juicio investigador. Antes de entrar de lleno en el tema, quisiera compartir una declaración de Elena G. de White que se encuentra en el Conflicto de los Siglos. En la página 479 leemos: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Les motivo, queridos hermanos, para que cada uno a solas, en oración, pueda reflexionar en las palabras anteriores. Comprender el tema del santuario y del juicio investigador es un deber nuestro como estudiantes de las Escrituras. De no tener claro dichos temas, será imposible, según la sierva del Señor, ejercitar nuestra fe y desempeñar el puesto al que Dios nos ha llamado. El propósito de estos estudios es colaborar para que juntos podamos comprender de la mejor manera la doctrina del santuario y del juicio investigador. El tema número 1 que vamos a compartir con ustedes se titula así: ¿habita Dios en algún lugar del universo? Parte 1. La naturaleza de Dios, su temporalidad y espacialidad. Como adventistas del séptimo día, creemos que el Padre y el Hijo están actualmente en un santuario celestial literal, llevando a cabo un juicio investigador, el cual inició en 1844. Sin embargo, no todos los cristianos concuerdan con esto, ya que algunos consideran, entre otras cosas, que no es posible que Dios habite en un lugar específico, como lo es un santuario literal, y que experimente el tiempo realizando un juicio investigador. El concepto que se maneje acerca de la naturaleza y la realidad de Dios es lo que va a definir en gran medida si la doctrina del santuario, tal y como la enseñamos los adventistas, es cierta o falsa. Si Dios es un ser que sí experimenta el tiempo y el espacio, entonces, a partir de allí, podemos establecer un sólido fundamento para empezar a construir la doctrina del santuario. Pero si la naturaleza de Dios es atemporal y no espacial, es decir, que no experimenta el tiempo y el espacio, entonces la doctrina del santuario es un invento de los adventistas que no tiene fundamento en la Escritura. El presente estudio tiene como propósito analizar brevemente si Dios es temporal y espacial, es decir, si experimenta el tiempo pasado, presente y futuro y espacios físicos reales, literales, o si Dios es atemporal y no espacial, tal y como señalan algunos cristianos bajo un modelo conocido como teísmo clásico. Este primer tema lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a definir qué es el teísmo clásico y cuáles son sus principales ideas. Y en la segunda parte estudiaremos brevemente lo que enseña la Biblia acerca de la naturaleza y realidad de Dios. Y aquí quiero aprovechar para animarlos a que tengamos un espíritu humilde y de reverencia al tratar este tema, ya que estudiar a nuestro Creador es un tema sublime. Debemos quitar el calzado de nuestros pies porque entraremos en terreno santo. También quiero mencionar que los temas que trataremos en esta primera sección los analizaremos con un poco más de detalle en otra serie
que dedicaremos al estudio acerca de los atributos divinos. Lo que vamos a tratar en este primer tema será algo muy breve, que como ya mencioné, trataremos con más detalle en otra sección. Con esto último en mente, iniciemos. El teísmo clásico es el nombre dado al modelo en donde Dios es concebido a partir de la filosofía platónica, neoplatónica y aristotélica. O dicho en otras palabras, el teísmo clásico interpreta la escritura, la naturaleza de Dios y sus atributos desde una visión filosófica griega y no bajo los principios hermenéuticos o de interpretación que se desprenden de la misma escritura. Lamentablemente, este modelo es abrazado en el cristianismo cuando algunos estudiosos dieron por sentado que la filosofía era el medio correcto para entender la realidad de Dios debido a que la escritura no era clara en dichos temas. Por lo tanto, algunos vieron la necesidad de mezclar la filosofía griega con las enseñanzas de la Biblia. Según los estudiosos, esta mezcla se remonta al primer siglo de la era cristiana con Filón de Alejandría, y dicha mezcla llegó a la cúspide en el siglo XIII con Tomás de Aquino. El doctor Marcos Blanco lo expresa de la siguiente manera: la síntesis entre las ideas griegas y las escrituras puede rastrearse por lo menos hasta Filón de Alejandría, 20 antes de Cristo al 42 después de Cristo. Filón, un filósofo judío, combinó el pensamiento del Antiguo Testamento con el estoicismo y el platonismo griego. Gran parte del cristianismo primitivo fue influenciado por su obra. Agustín, que trazó los fundamentos de la teología durante un milenio, permaneció bajo el control del neoplatonismo. Finalmente, gracias al redescubrimiento de las obras de Platón, Aristóteles y Ptolomeo, la síntesis entre la filosofía griega y la cosmovisión bíblica llegó a su máxima expresión en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. El resultado fue que tanto la teología católica como la protestante utilizaron la filosofía griega para hablar del ser de Dios y sus actividades. Esta mezcla entre las ideas griegas y las escrituras que han dado origen a los postulados del teísmo clásico han sido abrazados tanto por la teología católica como por la mayoría de los protestantes. El doctor Fernando Canale considera que la influencia de su pensamiento y sistema teológico, el de Tomás de Aquino, se ha dejado sentir en todo el amplio espectro de la teología cristiana. El doctor Canale, en otra de sus obras, reafirma lo anterior expresando lo siguiente: buena parte de la teología patrística fue asimilada por la teología medieval y buena parte de la teología medieval fue asumida por los reformadores. Una gran cantidad de los materiales de la ortodoxia protestante estándar sobre la teología se puede encontrar, por ejemplo, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Si alguno tiene interés en indagar acerca de cómo la filosofía griega permeó en el mundo protestante, puede ser de mucha ayuda el material del doctor Marcos Blanco titulado La doctrina de Dios en Lutero, Calvino y Arminio, parte 1, 2 y 3. Allí el autor mencionado demuestra cómo estos tres reformadores abrazaron el sistema teológico desarrollado por el teísmo clásico. Ahora bien, ¿cuáles son las ideas básicas del teísmo clásico? Los teístas clásicos suponen que Dios no experimenta el espacio y el tiempo. Esto lo deducen partiendo del hecho de que Dios es eterno, sin principio, sin final, sin sucesión, es decir, sin pasado ni futuro, sin localización temporal y sin extensión temporal. Para este grupo de creyentes, Dios existe en un eterno ahora o un eterno presente, el cual carece de un antes y un después. Este modelo sobre el ser divino afirma un estricto entendimiento de atributos divinos tales como aceidad, simplicidad, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, impasibilidad, etc. Todos estos atributos, más adelante hablaremos de ellos,
se deben interpretar, según el teísmo clásico, bajo la vía negativa o forma apofática. La vía negativa o forma apofática sostiene que la naturaleza y los atributos de Dios pueden comprenderse solo por medio de lo que no se podría decir acerca de él. Es decir, según esta vía, toda expresión positiva es inadecuada cuando se habla de Dios. Por lo tanto, solamente es posible decir lo que Dios no es. De acuerdo con esto, Dios no experimenta el tiempo ni el espacio, no cambia de posición, no tiene cualidades corporales, no puede cambiar en ningún modo posible, etc. Como consecuencia de esta vía negativa o forma apofática, los diferentes sectores del cristianismo que han abrazado dicha corriente filosófica sostienen que cualquier referencia de la escritura a Dios como un ser que se relaciona con su creación directamente en tiempo y espacio debía interpretarse en términos metafóricos o simplemente como un lenguaje infantil para hablar de Dios, utilizado por la Biblia para personas de fe sencilla y con escasa preparación intelectual. Bajo esta perspectiva, los teístas clásicos interpretan los diferentes atributos de Dios. Veamos esto más de cerca. La aceidad divina, según el teísmo clásico, no solo consiste en afirmar que Dios, como un ser perfecto, tiene vida en sí mismo y que no debe depender de nada más, sino que van más allá de eso y afirman que Dios es sin ninguna posibilidad de cambio desde la eternidad. Y más adelante analizaremos la eternidad desde el punto de vista del teísmo clásico. Esto implica que para Dios no hay un antes o un después y no hay movimiento de pasado, presente y futuro. Desde este punto de vista, es imposible que sea correcto lo que afirmamos los adventistas del séptimo día acerca de lo que ocurrió en 1844, que Cristo, quien es completamente divino, pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, ya que evidentemente implica un cambio de lugar a través del tiempo y del espacio. Por supuesto, esta doctrina adventista choca frontalmente con la atemporalidad divina sostenida por el teísmo clásico. Agustín, uno de los teólogos más influyentes en el catolicismo, entendió la aceidad divina de la siguiente manera comentando Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Oíd lo que se dijo a Moisés cuando preguntaba el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Mira si alguna otra cosa es. Junto a Dios, ninguna criatura tiene verdadero ser, pues lo que de verdad es no conoce mudanza alguna. Todo cuanto se muda y fluye y en ningún tiempo cesa de cambiar, eso fue y será. Pero no es, porque lo que fue ya no es. Lo que será todavía no es. Y lo que viene para pasar será para no ser. Pero en Dios no hay fue y será, sino únicamente es. Esta afirmación de Agustín, que consideramos representativa del teísmo clásico, revela que los proponentes de la atemporalidad divina quieren decir algo más cuando hablan acerca de la aceidad divina, a saber, que Dios es atemporal y no es espacial. Lo mismo encontramos cuando definen la simplicidad divina. Para el teísmo clásico, la simplicidad divina es aquel atributo que resalta que Dios es simple, es decir, que no está compuesto de partes, ya sean materiales o espirituales. Esto implica, entre muchas otras cosas, que como Dios es algo simple y no cambia, también es inmutable. Por lo tanto, no se le puede atribuir movimiento, ya que solo puede cambiar o moverse aquello que es compuesto, aquello que tenga algo que permanece y algo que cambia. Tomás de Aquino lo expresó así: en todo lo que se mueva se encuentra alguna composición. Ahora bien,
Se ha mostrado más arriba que en Dios no hay ninguna composición, sino que es completamente simple. Por esto, sigue diciendo Tomás de Aquino, es manifiesto que Dios no puede moverse, porque todo lo que se mueve por su movimiento adquiere algo que antes no tenía. Dios, por ser infinito, comprende en sí mismo toda la plenitud de perfección de todo el ser, no pudiendo adquirir nada ni ampliarse en algo que antes no tuviera. De ahí que de ningún modo puede atribuírsele movimiento. Fue por esto y como empujados por esta verdad, por lo que algunos antiguos determinaron que el primer principio era inmóvil. Este concepto estricto de la simplicidad divina, además de rechazar la temporalidad divina, también va en contra de toda espacialidad y movimiento de Dios, dejando como única alternativa la espiritualización o alegorización de aquellos pasajes que hablan de lugares literales visitados o habitados por Dios, como por ejemplo el santuario terrenal, el santuario celestial, la Nueva Jerusalén, etc. Otro de los atributos divinos que ha sido entendido estrictamente por los teístas clásicos es la eternidad. Estos señalan que la eternidad es duración sin principio ni fin, sin antes ni después, un ahora permanente. También añaden que la esencia de la eternidad es la falta absoluta de sucesión. Este concepto, como se puede apreciar, implica que el ser divino es completamente ajeno y está totalmente desvinculado de cualquier cosa que sea temporal e histórica. Lamentablemente, también el concepto de la inmutabilidad divina se ha visto empañada por la teología tradicional que se ha embarcado en la corriente filosófica griega. La inmutabilidad se refiere a la ausencia de cambio en Dios. El doctor Fernando Canale menciona que desafortunadamente la teología tradicional identificó inmutabilidad con impasibilidad. Lo que se entiende por esto es que Dios posee una vida estática en la que están totalmente excluidos relaciones, emociones, experiencias nuevas y cambios en su vida interior para que no se manche la perfección de Dios. También de esto se desprende que, según el teísmo clásico, la inmutabilidad describiría la vida de Dios desvinculada de las experiencias y la historia humana. Esta comprensión acerca de Dios y sus atributos ha llevado a muchos a abrazar la atemporalidad y no espacialidad divina, teniendo como resultado serias repercusiones en la comprensión de diferentes doctrinas del cristianismo, incluyendo el tema del presente estudio que tiene que ver con la doctrina del santuario. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? El primer aspecto que quisiera compartir con ustedes es acerca de la eternidad. La Biblia nos dice que Dios es eterno. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Para los teístas clásicos, la eternidad es la ausencia absoluta de tiempo y de cualquier cosa relacionada con el tiempo. Por lo tanto, se cree que la eternidad de Dios significa que el ser de Dios es completamente ajeno y está completamente desvinculado de cualquier cosa que sea temporal e histórica. No obstante, cuando vamos a lo que la Biblia dice acerca de la eternidad, encontramos que ésta tiene un claro significado temporal. Oscar Cullmann está en lo cierto cuando afirma que los primeros cristianos y los judíos no distinguen, como los griegos, entre el tiempo y la eternidad. Y aquí es importante hacer la siguiente aclaración, la cual es señalada por el doctor Fernando Canale. Este menciona lo siguiente: el hecho de que la eternidad se conciba en un modo temporal no significa que la Biblia
Identifica la eternidad con el tiempo creado que nosotros experimentamos como límite de nuestros seres finitos, sino simplemente que la eternidad de Dios no está ajena a nuestro tiempo. El tiempo de Dios es, sin embargo, cualitativamente diferente del nuestro, no en el sentido de que niega el tiempo, sino en que lo integra y lo supera. Por ejemplo, nosotros experimentamos el tiempo como una medida de nuestra transitoriedad, mientras que la eternidad de Dios experimenta el tiempo sin dicha transitoriedad. Este concepto lo podemos entender un poco mejor cuando nos acercamos a los términos principales que la Biblia utiliza para referirse a la eternidad. En el Antiguo Testamento, la palabra que más se utiliza para eternidad es el término hebreo olam. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia define dicho término de la siguiente manera: olam designa el tiempo remoto, pasado, inmemorial, lejano, desde siempre y para siempre. También añade que los hebreos no distinguían entre tiempo y eternidad. Las combinaciones del término hebreo olam con las preposiciones desde para el pasado y hasta para el futuro patentizan la dificultad de concebir y expresar conceptualmente algo que supera el cuadro imaginario y verbal del hombre limitado a su experiencia temporal. Lo eterno es simplemente lo que no está limitado al presente y pertenece a una categoría de tiempo más extenso, más vasto. Cuando olam se atribuye a realidades distintas de Dios, significa una duración ilimitada de tiempo en comparación con espacios temporales delimitados. La naturaleza de esa duración definida e indeterminada difiere mucho según la realidad de que se trate, cosas, personas, fiestas o lo que dura para siempre, como la tierra. Como se puede ver, olam no implica que Dios es atemporal, más bien expresa un periodo temporal que, aplicado a Dios, se debe entender como un periodo ilimitado. El doctor Canale lo resume así: es evidente que eternidad en la escritura no expresa el concepto filosófico de atemporalidad. En cambio, se refiere a un largo periodo temporal. La mente hebrea claramente concebía a Dios como viviendo en un tiempo ilimitado y no en forma abstracta como estar más allá del tiempo. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo concepto temporal en relación con la eternidad. El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, volumen 4 de Ediciones Sígueme, en la página 262, define lo siguiente: como categorías, tiempo y eternidad pertenecen a la concepción del transcurso de la historia. La lengua griega conoce una gran variedad de términos para expresar la experiencia temporal. El más amplio es aion, que designa ante todo y de una manera muy genérica una duración larga de tiempo. Si este largo tiempo se refiere al pasado, tal expresión se refiere a tiempos remotos o a la época primitiva, envuelta en la nebulosa del tiempo. Si se dirige a un futuro eterno, entonces aion puede alcanzar el sentido de eternidad. O sea, que eternidad no es una idea atemporal, sino el concepto más amplio de tiempo elaborado a partir de la experiencia que nosotros poseemos del mismo. Hablando teológicamente, el tiempo duradero es propio de Dios, el Creador, mientras que el tiempo fugaz es propio del hombre. Según las definiciones anteriores, vemos que los términos principales para referirse a la eternidad son temporales. En armonía con la temporalidad de Dios, la Biblia muestra a Dios como presente con nosotros y como quien tiene un pasado y un futuro. En Salmo 90, versículo 1 y 2, leemos: Señor,
Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad, Olam, y hasta la eternidad, Olam, tú eres Dios. Y leí de la Biblia de las Américas. Vemos cómo Dios ha sido refugio en nuestra experiencia y a través de todas las generaciones. Dios se ha mostrado fiel a sus hijos a través del transcurso del tiempo. Él ha estado siempre presente con nosotros en nuestras realidades y en nuestro tiempo. El doctor Mullins, refiriéndose a este pasaje, comenta que la fórmula desde hasta en versículo 2 es una fórmula común en las escrituras para denotar un lapso de tiempo. Y también señala que la palabra hebrea olam se refiere a la duración de la vida de Dios. Es decir, según el autor citado, olam aquí significa literalmente desde la duración perpetua en el pasado indefinido hasta la duración perpetua en el futuro indefinido. De acuerdo con esto, el Salmo 90 describe a Dios en términos temporales. El mismo sentido encontramos en el Salmo 103, versos 15 al 17, el cual dice así: el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. En este salmo, en primer lugar, nos llama la atención que el tiempo no es un concepto abstracto que está separado de la vida y la realidad de las criaturas humanas, sino todo lo contrario. Cuando la realidad humana surge, allí comienza su tiempo. De la misma manera, cuando el tiempo humano termina, también lo hacen la vida y la realidad humanas. También es claro que el salmista hace un contraste entre el tiempo y la vida de los seres humanos, los cuales son efímeros o de poca duración, con el tiempo y la vida de Dios, que son permanentes, sin fin. El doctor Marcos Blanco, comentando este salmo, expresa lo siguiente: este salmo, lejos de concebir la naturaleza no pasajera de Dios como ausencia de tiempo, la temporalidad, la refiere como una extensión de tiempo sin los límites propios de sus criaturas. En palabras literales de David, el ser de Dios va de la eternidad pasada, un largo e indefinido periodo, a la eternidad futura, un largo e indefinido periodo de tiempo. Esta es la base de una de las diferencias entre la temporalidad de Dios y la de su creación. La del Señor no tiene comienzo ni fin. Vemos entonces que David no considera la naturaleza eterna de Dios como atemporal, sino como una extensión temporal sin los límites del tiempo de los seres humanos. Una pregunta que aquí surge es: ¿cómo experimenta Dios el tiempo? ¿De la misma manera que nosotros o de manera diferente? El Salmo 94 dice: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Este salmo es citado por Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Estos pasajes han sido usados por los defensores del teísmo clásico para referirse a la atemporalidad divina. Sin embargo, que 1000 años sean delante del Señor como el día de ayer, nos indica que Él realmente experimenta el tiempo. Es decir, el texto es claro que el tiempo transcurre para Dios, solo que Él vivencia el tiempo de una manera muy diferente al nuestro. En palabras de Oscar Cullmann, este pasaje, segunda de Pedro 3:8, no afirma que Dios esté fuera del tiempo,
sino que el tiempo de Dios es infinito. Solo Dios puede comprender este tiempo y no podemos expresarlo más que diciendo: Dios mide el tiempo con unas medidas distintas a las nuestras. El doctor Canale amplía más este concepto al expresar las siguientes palabras: Dios experimenta no solo nuestras vidas pasadas con comprensión y claridad incomparables, sino que también experimenta cada instante de nuestra vida presente. Él experimenta nuestro tiempo con una proximidad de enfoque que le permite examinar los eventos diarios de nuestra vida en un nivel de detalle infinito que Pedro compara con la complejidad y la cantidad de eventos que ocurren en la creación durante 1000 años. Cuando experimentamos un momento vivido con intensidad, nos parece una eternidad. El momento parece quedarse quieto y el tiempo parece detenerse. De modo similar, sigue diciendo el doctor Canale, cuando Dios considera nuestro día, su tiempo parece detenerse. Un día, entonces, llega a ser como 1000 años. Dios se relaciona con nuestros tiempos desde la profundidad de su temporalidad infinita. Podemos ver, hermanos, que la temporalidad de Dios es diferente a la nuestra. La de Él es infinita, mientras que la nuestra es finita. Dios es capaz de experimentar nuestra temporalidad limitada de cierta forma que nosotros jamás lograremos entender por ser criaturas limitadas. Ahora bien, según hemos visto, aunque de manera muy breve, Dios experimenta el tiempo, pero otra pregunta que surge es: ¿qué es el tiempo? Para el teísmo clásico, el tiempo es algo parecido a un recipiente que contiene algo adentro. El doctor Raúl Krebs lo expresa de la siguiente manera: erróneamente se concibe el tiempo como una cosa dentro de la cual hay otras cosas que, por lo tanto, son temporales. Se piensa que el tiempo es algo que se mide con el movimiento del reloj. Cuando ese algo, esa cosa o ese contenedor se termina, las cosas que están en él también perecen. Al pensar el tiempo como una cosa, se lo está pensando como algo de duración limitada. De acuerdo con este concepto que es manejado por los teístas clásicos, es lógico entender por qué para estos Dios no puede experimentar el tiempo. Él estaría dentro de algo, es decir, dentro del tiempo. Y en un sentido esto conlleva a pensar que él tendría una duración limitada, lo cual implica imperfección debido a dicha limitante. Sin embargo, al repasar las escrituras, vemos que ésta no presenta el tiempo como algo que existe por sí mismo junto a las demás cosas, sino que el tiempo es una propiedad de las cosas o de los seres. Es decir, las cosas no están en el tiempo, sino el tiempo en las cosas. De manera que la naturaleza del tiempo dependerá de las cosas en las que él coaparece o coexiste. El doctor Krebs define esto último como sigue: en las escrituras, la ausencia de tiempo significa ausencia de realidad. El tiempo no puede ser pensado independientemente de las cosas como algo de duración limitada. Tampoco puede ser pensado en sí mismo como algo infinito. El tiempo depende de la cosa en la que él aparece. Si se trata de una cosa transitoria, su tiempo será de duración limitada. Pero si se trata de un ser de duración infinita, entonces el tiempo también será infinito. Lo que determina que una cosa es transitoria y la otra infinita o eterna no es el tiempo, sino la naturaleza misma de esa cosa. El tiempo está en todas las cosas, sean transitorias o eternas, pero hay diferencias en la forma en que un ser finito experimenta el tiempo y la forma en que lo hace un ser infinito. Vemos entonces que la concepción del tiempo va a depender de la cosa o del ser en donde éste aparece. Esto implica que el tiempo está en todas las cosas, sean finitas o eternas. Y allí que tiempo y existencia es prácticamente lo mismo.
Nada de lo que existe puede estar fuera del tiempo. En la Biblia, si alguien o algo está fuera del tiempo, significa que ha dejado de existir o ha dejado de ser. Esto se comprende mejor cuando se estudia el tema del estado de los muertos. Los muertos, en el concepto de las escrituras hebreas, están fuera del tiempo porque han dejado de existir. Para ellos ya no hay transcurso de tiempo ni sucesión de eventos de ninguna clase. No participan de la vida ni tienen noción del tiempo. Esto se puede ver en Eclesiastés capítulo 9, verso 5 y 6. En contraste con esto último, es decir, con el tiempo limitado de los seres humanos, vemos que la realidad eterna de Dios experimenta el tiempo, pero en toda su plenitud, acorde a su naturaleza divina, la cual es infinita, sin ningún tipo de limitación. El siguiente atributo es la inmutabilidad, pero este lo veremos en la próxima sección.